KPMG en imagen. Hoy en nuestra sección KPMG vamos a hablar de la dificultad de navegar a través de la incertidumbre en el océano fiscal y qué hacer al respecto. En el más reciente, la más reciente cumbre de impuestos de KPMG en América Latina, los especialistas en materia fiscal coincidieron en que el cumplimiento fiscal ágil es uno de sus mayores retos. Hoy es un hecho que los grupos empresariales pueden adaptarse a un escenario de cambio constante, pero deberán darle mayor relevancia a la función de los impuestos. Vamos a hablar al respecto con Roberto Mendoza, socio líder de impuestos y legal en la Unidad de Negocios Noreste de KPMG en México. Roberto, gracias por estar con nosotros. Buen día. Hola Pascal, buen día. Gracias a ti por el espacio. Pues mi primera pregunta, Roberto, sería ¿cuál es el panorama fiscal que están enfrentando hoy las organizaciones en México? Pascal, déjame darte la respuesta y viene en dos sentidos, pero quisiera darte un poquito de antecedente como tal. Si lo evaluamos bajo una perspectiva global, México realmente es un país complejo en el cumplimiento, cosa que no es para nada mala, pero déjame explicarte a qué se refiere. México tiene esta relación inversamente proporcional, como le pasa a otros países en Latinoamérica y el Caribe, donde, a pesar de que existe un aparato todavía de la economía informal, tenemos un aparato sofisticado de fiscalización. ¿A qué me refiero? En México para nosotros es común hablar de facturación digital, contabilidad electrónica, y estamos acostumbrados a ellos, pero si viajas a otro país en Europa o en Estados Unidos te vas a dar cuenta que un ticket de algún restaurante de una hamburguesa te va a servir igual para comprobar, ¿sabes? Pero aquí estamos acostumbrados porque invirtieron en el gobierno millones de dólares hace 20, 25 años en este asunto, ¿ok? Teniendo como preámbulo, vemos dos temas importantes. Uno es que las administraciones tienen mucho estrés. ¿Y a qué me refiero? Tú vas a ver dos cosas. México está acostumbrado a tener reformas constantes. Y cada vez que hablamos con inversionistas te dicen, ¿por qué en México siempre cambia la ley? Bueno, no tiene que ver reformas constitucionales para cambiar eso, pero sin duda muchas veces reformamos a través de misceláneas o ciertos reglamentos y eso obviamente te puede tomar una alta dosis de estrés. Cuando hay de facturación 4.0, luego va a venir la 5.0, 6.0, obviamente cualquier administración se pone a temblar. Si le sumas además que en México hay muchos actos de fiscalización, que tampoco es una mala praxis de parte de las autoridades gubernamentales, y además reformas, requerimientos, cartas de invitación, obviamente te puedes imaginar que hay una alta dosis de estrés y es lo que vemos en general como panorama hoy en día para las organizaciones en el país. Comparado con otros países, desde luego. Sin duda alguna. Bueno, ¿y qué papel juega la función de impuestos en este entorno y en la toma de decisiones dentro de las organizaciones, Roberto? Mira, va a depender el grupo que lo vea, Pascal. Personalmente lo que veo es que la función es clave, es crucial, es necesaria para cualquier grupo como tal, ¿sí? Se le debe reconocer y se le debe dar el peso específico y no quiero que sea un discurso simplista donde dices, oye, si no cumples con algo para el SAT o para las haciendas en Latinoamérica, seguramente te cancelan sellos digitales y por ende no vas a poder facturar y se te para la operación. Va más allá de eso. Hoy sí vemos en la práctica que existe una concientización cada vez más de grupos globales y grupos mexicanos de darle a la función un peso específico. Y te voy a dar un ejemplo. Hoy en día va a ser muy común que te topes a tax VPs o directores fiscales o chief tax officers que ya seguramente van a reportar a un CEO, a un director general, a un consejo, ya no necesariamente tal vez pasando por el CFO como línea de mando, sino más bien trabajando en conjunto como tal. Algo te va diciendo que seguramente va tomando un peso específico. Ya no basta hacer las cosas para cumplirlas, sino obviamente tenemos que hacerlas bien y tenemos que hacerlas rápido para cumplir con las demandas de la organización que está estresada por los dos puntos que te mencionaba atrás. En ese sentido, ¿cuáles son las mejoras que deberá instrumentar la función de impuestos para agregar valor? Y agregaría también, te lo pregunto en específico, perdón, sobre temas de la gente, la tecnología y la automatización. Mira, en KPMG estamos lanzando la práctica de Tax Transformation y suena comercial, pero realmente lo que quiero transmitirte es lo siguiente. Vemos una metodología probadísima que hemos implementado a nivel global para la firma a nivel internacional, que consiste en 4 pilares, 3 de ellos ya lo mencionaste: gente, procesos, tecnología y gobierno. La gente, hoy tenemos, y tú piensas en tu contador que te hace las cosas, o cualquier empresa piense por favor en su contador. Tú dices, oye, con que me tenga a mí las cosas bien, que no me metan broncas, todo va a estar bien, ¿ok?
Una organización de cualquier tamaño no solamente ya se puede permitir eso. ¿Sabes qué? Tienes que tener gente trabajando que no solamente te saque la talacha, ¿sabes? Tienes que tener gente que tenga un perfil distinto. A mí me tocó empezar a trabajar hace 20, 25 años y tú tenías que comerte las leyes, saber interpretarlos y demás. Hoy tal vez no baste solamente con eso. Hoy nuestra parte importante de nuestro equipo tiene que seguir siendo muy bueno técnicamente en temas de interpretación legal, pero también ya se demandan otro tipo de habilidades de tecnología, otro tipo de habilidades que seguramente nosotros hace 20 años o 30 años no teníamos como tal. El segundo pilar tiene que ver con procesos, porque los procesos eficientes son básicos para cualquier organización. Hoy hay una cantidad importantísima de procesos o de duplicación de procesos que muchas organizaciones pasan por alto porque obviamente la operación te come. Te voy a dar un dato, en el 100% de los proyectos que vemos en Tax Transformation siempre salen algunos waste, o seguramente salen áreas de oportunidad en cualquier proceso de cualquier compañía, de cualquier sector y de cualquier tamaño. El tercer pilar tiene que ver con tecnología. Los organismos de verdad invierten millones de dólares en tener una ERP de calidad o invierten en tener ciertas tecnologías pues, y te das cuenta que no siempre las utilizan, lo cual termina siendo absurdo porque obviamente tienes una capacidad que no estás explotando como tal. Y aquí ya no se trata nada más de tener un bot que le piques un botón y te saque toda tu determinación de ICR o de IVA o de IEPS en México, sino que realmente necesitas ser muy específico en saber, o muy quirúrgico en saber cuáles son esas tecnologías en cada cierto tipo de procesos que vas a tener, obviamente, para tener una función eficiente. Y por último, el tema de gobierno corporativo es el cuarto pilar y tiene que ver más bien con cómo establezco los controles para que la gente haga lo que tiene que ser en los tiempos establecidos que se tienen que tener como tal, ¿no? A final de cuentas, estas mejoras piénsalo como dueño de cualquier empresa o piénsalo tú mismo como emprendedor. Tú no puedes darte el lujo de correr riesgos y de poner en duda la utilidad que vas a tener porque tu función fiscal no pagó a tiempo y tuviste una multa o perdiste tiempo de tu equipo en un requerimiento, en una carta de invitación. Tienes que tener las cosas bien, ser eficiente en el proceso y obviamente con eso tener esa tranquilidad que tu utilidad no va a tener ningún tipo de modificación al final de cada periodo. Pues vaya retos que tiene el área de impuestos. Roberto, cuéntame dónde los podemos encontrar en KPMG para aprovechar su experiencia en este y otros temas. Al buzón funcional que es asesoría@kpmg.com.mx o a mi correo personal que es rmendoza@kpmg.com.mx. Roberto, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Al contrario, gracias a ti. Buenos días. Gracias, Roberto Mendoza es socio líder de impuestos y legal en la unidad de negocios noreste de KPMG en México.